Hola a todos y bienvenidos a Azure Data Lovers de nuevo. En esta ocasión voy a continuar con los vídeos relacionados con las Feature Store, en las que llevo trabajando durante un tiempo. En el vídeo anterior vimos por qué surgían las Feature Store, cuáles eran las necesidades y qué es lo que motivaban un poco su aparición, y vimos las distintas opciones que teníamos para trabajar con este concepto de Feature Store dentro de Azure. Y una de ellas es la que vimos de Azure ML Feature Store, que es la que ahora mismo tenemos disponible para poder trabajar con ella. Tenemos otras opciones, pero en lo que yo me voy a centrar ahora mismo va a ser en esta. Y sin más dilación, empezamos con ello. Bien, pues para empezar con esta parte de Azure ML Store, voy a recordar algunos puntos que considero relevantes o que considero importantes de la sesión anterior. La primera de ellas y de una forma muy rápida es cuál es su objetivo, para que si llegáis aquí, pues si queréis seguir con este vídeo lo podáis hacer, o yo os recomiendo que os veáis el anterior. Pero bueno, si queréis seguir con este, os voy a dar un repasito muy rápido a lo que yo considero más importante de las Feature Store. Lo primero, ¿cuál es su objetivo? Pues tener un punto de centralización y almacenamiento eficiente de las features, de esas características que tenemos que utilizar para entrenar nuestros modelos de Machine Learning. ¿Cuál es la segunda? Que nos va a facilitar ese desarrollo de los modelos, ya que reusamos esas features que tenemos almacenadas en un repositorio centralizado. ¿Cuál es la siguiente? Calidad y confianza sobre esas features, porque sabemos que están contrastadas por la organización y las ha verificado alguien dentro de la organización. Y por último, una colaboración mejorada, porque para poder tener todas esas features tiene que estar documentada, tenemos que saber quién la ha realizado, podemos hablar con esa persona para ver qué es lo que pretendía y cuál era el sentido, es decir, nos permite mejorar esa colaboración. Y viéndolo en un detalle muy, o sea, en un nutshell, ¿no? En una cáscara de nuez, ¿no? Como es un poco la traducción, ¿no? De una forma muy rápida. Aquí tenemos que tener en cuenta que siempre hay tres elementos claramente diferenciados. Si nosotros vemos aquí un poco este diagrama, vemos que tenemos la parte de las Feature Store, que es el primero de los elementos, que va a ser el repositorio de nuestros metadatos, donde vamos a tener toda la información asociada a nuestros metadatos. ¿Cuál es el segundo? El almacenamiento offline. Lo explicamos detenidamente en el vídeo anterior, pero necesitamos tener todo el histórico de datos para poder entrenar nuestros modelos, como tenemos aquí abajo, a través de notebooks, puede ser con Fabric, con Azure ML, con Databricks, podemos conectarnos contra este offline store y recuperar todos los datos que necesitemos para poder entrenarlo. Pero también tenemos el online. ¿Por qué? Porque para hacer esa inferencia no necesitamos todos los datos, necesitamos los datos que tenemos ahora mismo, o los reales o los más exactos, para poder hacer esa predicción. Imaginemos, por ejemplo, hacer algún tipo de cálculo relacionado con precio de la gasolina. A lo mejor en el offline tenemos que tener todo el histórico de datos de precios de la gasolina para hacer nuestros cálculos, para ver el precio justo en ese momento, o en el online necesitamos saber el precio actual de la gasolina para hacer los cálculos. Nos da igual los valores anteriores. ¿Vale? Entonces, estos son los tres elementos principales que tenemos dentro de una arquitectura, ¿no? Basada en Feature Store. ¿Cuál es el flujo normalmente de desarrollo para trabajar con estas herramientas? Bien, pues nosotros tenemos nuestro Data Scientist que recibe un dataset de datos y lo primero que tiene que hacer es, oye, ¿hay algún tipo de features asociadas a lo que yo tengo que trabajar, a este dataset que yo pueda reutilizar o que me puedan venir bien? Pues lo que primero que hago es revisar todas estas features disponibles. Y luego me conecto al almacenamiento offline para poder traerme todos los datos y poder empezar a entrenar mis modelos. Recuperamos las features y todos los datos que necesitamos. ¿Que todo va bien? ¿Que no suele ocurrir a la primera? Perfecto que no. Tenemos que volver atrás, ver si tenemos nuevas features, si a lo mejor tenemos que crear alguna nueva, que eso entraremos ahora en ello. Bueno, el típico ciclo a la hora de entrenar nuestros modelos. Estas nuevas features, como decimos muchas veces, pueden ser desarrolladas por los propios Data Scientists o pedírselo a los ML Engineers. Veremos que con Azure ML Feature Store es muy cómodo el poder hacer que los propios Data Scientists, una vez que desarrollan su código en Spark, ¿vale? Porque aquí todo está basado en Spark, ya lo comentamos en su día, puedan hacer sus propias transformaciones y puedan subirlas a la Feature Store. Podrán ser luego revisadas por un ML Engineer, a lo mejor hay que cambiarlas, pero mucho del trabajo ya vendrá hecho por los Data Scientists que habrán hecho
esas transformaciones o esa creación de esas features a través de su propio código Spark. Y luego, como siempre, una vez que estamos conformes, nuestro modelo es correcto, pues registramos nuestro modelo y lo desplegamos. Hasta aquí, esto es como siempre, y lo que nosotros hacemos es que toda la información que nosotros necesitamos luego utilizar para el online, para hacerlo en fase de inferencia, pues tenemos que materializarlo. De forma que nosotros posteriormente nos llega un identificador que tenemos que utilizar, más datos a mayores que sean necesarios, vamos al Online Store, con ese ID recuperamos la información, o varios IDs, recuperamos la información que nosotros necesitamos de ese almacenamiento online, recuperamos las features de turno, las que apliquen, y proporcionamos el resultado. ¿Qué viene después? Tenemos que hacer evidentemente un incremental. ¿Por qué? Porque a mí no me vale solamente con tener los datos en un momento dado de los precios de la gasolina, como estábamos diciendo, sino que yo necesito que se me vayan acumulando los nuevos precios de la gasolina todos los días. De forma que si yo tengo que hacer un reentrenamiento posteriormente, siga teniendo los datos actualizados. Pero de la misma forma, también actualizo, como vemos aquí, actualizo los datos para que en el online, por ejemplo, el precio de la gasolina, cada vez que yo recibo un nuevo precio, me lo meta. Me meta el nuevo precio y esté disponible para la inferencia de mis modelos. Sobre esto entramos muchísimo más en detalle en el vídeo anterior. Pero bueno, aquí quería que tuvieses un poco una visión muy rápida de lo que son estos de las Feature Store. Así que ahora ya pasamos a centrarnos en Azure Machine Learning Feature Store. Existen diversas formas de poder interactuar contra Azure ML Feature Store. Podemos hacerlo a través de un clic, que eso muchas veces a la hora de crearlo puede ser más o menos cómodo, pero a la hora de trabajar con ello no es lo más eficiente, o también disponemos de un SDK. Un SDK en Python, donde vemos aquí, nosotros podemos, por ejemplo, crear nuestra Feature Store. Luego esto lo veremos en la demo, veremos cómo podemos crearlo con Python, nuestra Feature Store, y podemos pasarle una serie de elementos o de servicios que necesita para poder funcionar, como puede ser un Key-Vault, un Container Registry, un Application Insight, ¿vale? Una serie de servicios que, si se los pasamos, los utilizará, y si no se los pasamos, pues él lo creará por defecto por debajo porque los necesita para poder trabajar. Y aquí tenéis un poco, bueno, pues las dependencias que básicamente tenemos, ¿no? Tenemos una librería, Azure ML Feature Store, para poder trabajar con este servicio que ya nos lo disponibiliza la gente de Microsoft. Bien, nosotros nos centraremos casi siempre trabajando en el SDK de Python. ¿Cómo podemos interactuar con este Azure Machine Learning Feature Store? Bueno, una vez que nosotros la tenemos creada, ¿no? Tenemos creado este Feature Store, al final no deja de ser un entorno con Spark por debajo con el que nosotros podemos trabajar y podemos ejecutar cosas. Entonces, perfectamente nosotros podemos hacerlo desde Azure ML, ¿vale? Desde los notebooks que tenemos en Azure, entornos locales donde tengamos Spark instalado para poder hacer cálculos o para poder trabajar con él o recuperar estas features, o también, por ejemplo, desde Databricks o Microsoft Fabric, ¿vale? Nosotros lo haremos sobre Microsoft Fabric. ¿Podríamos haberlo hecho sobre Azure Machine Learning? Sí, perfectamente. ¿Sobre Databricks también? Sí, pero bueno, como últimamente estoy trabajando también bastante en la parte de Data Engineering, en la parte de Machine Learning con Fabric, bueno, pues por darle un poquito una vuelta y una mayor utilidad a esta herramienta, ¿no? Que tenemos con Fabric, y esa capacidad de desarrollo de modelos para nuestros clientes. ¿Qué más tenemos que ver con Azure Machine Learning? Un poco los componentes, ¿no? Que son necesarios. Ya vimos antes que podíamos pasarle algunos, otros los tiene que crear él. Pero bueno, ¿qué tenemos normalmente? Pues Azure ML Feature Store será nuestro servicio. Es importante. Es un servicio independiente. No está basado en Azure Machine Learning. Nosotros, aunque tengamos por el nombre, sabemos que a veces los nombres no son del todo exactos, pero nosotros vemos que tiene el iconito, es el de Azure Machine Learning, pero nos lo crea como un servicio completamente nuevo. No va a ser algo que esté integrado o dentro del Azure Machine Learning como tal. Es un servicio que se crea independiente. Tenemos nuestros orígenes de datos, CSV, Parquet, Delta, según lo que necesitemos. Almacenamiento de nuestros datos, ¿no? De materialización, pues tenemos evidentemente Blob Storage, y para la parte de serving trabajamos con Redis, para que toda esa información esté disponible para el tiempo real. Tendremos que ejecutar toda esta parte de generación de las features, tendremos que ejecutarlas en un entorno de Spark, ¿vale? En un clúster de Spark. Podemos utilizarlo, como por ejemplo veremos con Fabric, podemos utilizarlo dentro de Azure Machine Learning o con Synapse, ¿vale? Dentro de Synapse, de los clústeres de Spark de Synapse, con Databricks,
Lo que necesitamos es un entorno de Spark para poder trabajar con ello y luego tendremos nuestros contenedores para poder servirlo. Vale, bueno, y aquí es donde tenéis un poco que por eso os decía que tenéis esa necesidad de, bueno, necesidad, si le proporcionáis los nombres de los servicios, los va a utilizar. Va a utilizar los que ya tengáis desplegados en vuestros sistemas y si no, os los va a crear él. Entonces, bueno, luego veremos que esto tiene un pequeño, a la forma de pasarlos hay que tener en cuenta una pequeña cosa, pero no es nada importante o que no se pueda solventar. Vale, siguiente punto. ¿Cuál es la estructura que tenemos dentro de las Feature Store? Yo puedo crear multitud de Feature Store. No voy a tener, no es como el concepto de One Lake que nosotros tenemos dentro de Fabric, que es una Feature Store para todos, sino que va más en un enfoque más de data mesh, que cada área, cada departamento, cada lo que sea, va a tener su propia o puede definir una o varias Feature Store, de forma que ya puedan asignar permisos de acceso sobre cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos como elemento principal? El Feature Store. Va a ser ese elemento englobador en el que tenemos el nombre, las conexiones con el offline, cuál es la versión de Spark con la que estamos trabajando. Es decir, es esa parte general que necesitamos tener y que nos va a englobar un poco todo lo que tenemos dentro de nuestra Feature Store. ¿Qué más tenemos? Tenemos la especificación, ¿vale? Me voy aquí a la izquierda, la feature set specification, es decir, cuál es el origen de datos, nuestra clase que nos va a hacer la transformación, el origen de datos, el código de la transformación, la descripción de esas features, es decir, vamos a tener toda la información asociada a esa feature específica, ¿vale? Luego, si me voy a la derecha, tenemos las entidades. Tenemos que definir cada entidad. ¿Qué significa? ¿Cuál es su nombre? ¿Sobre qué columna está trabajando? ¿Cuál es la versión? Porque podemos tener distintas versiones, ¿vale? Para cada una de nuestras entidades porque pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo. Y luego tenemos el elemento central, que es el Feature Asset. Es como el elemento que me va a definir unívocamente una feature. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrarnos que haya features o conjunto de features que vayan evolucionando con el tiempo. Porque a lo mejor vengan nuevos datos, porque a lo mejor nos venga alguna información o cambie alguna cosa y a lo mejor un modelo está trabajando con una feature versión 1 y a lo mejor otra está trabajando con una feature versión 2. Y a lo mejor hasta que no todos los modelos estén trabajando con la 2, tenemos que seguir manteniendo la 1, ¿vale? Entonces nos va a permitir tener esa capacidad, ¿no? De poder trabajar con distintas features al mismo tiempo, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, o sea, os pongo una descripción de lo que os he estado comentando, ¿vale? Es el elemento que engloba cada conjunto, las entidades, las especificaciones, ¿vale? Y el asset, que es un poco todo el elemento central que os va a permitir englobar y tener la información de todos estos elementos. ¿Cómo generamos estas features? ¿Vale? Porque ahora hemos visto cómo interactuamos con ellas, cómo las vamos a hacer ese modelo de datos, ¿no? Que permite trabajar con ellos. Pero vale, ¿cómo las genero? ¿Cómo las hago yo para trabajar con ellas? Pues lo primero tenemos nuestro origen de datos, ¿vale? Un fichero en Parquet con el que vamos a trabajar. Primero, revisamos nuestro dataset. Tenemos que entender qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos. Esto es proceso de un data scientist normal y corriente. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Codificamos las transformaciones a realizar. De la misma forma que yo a lo mejor anteriormente en Python o en cualquier otro lenguaje de programación iba haciendo las transformaciones hasta dejarlas de las formas en las que yo consideraba oportuno o ya lo consideraba que estaban de forma correcta, pues aquí va a ser exactamente lo mismo, solo que vamos a definir una clase y vamos a definir dentro cuáles son las transformaciones que tenemos que ir ejecutando. Yo os digo, esto no lo veremos en este vídeo, pero bueno, en los siguientes iremos trabajando sobre esto. Una vez que ya hemos hecho la transformación, revisamos que el nuevo data frame con los datos que nosotros necesitamos ya sea el correcto. Y por último, generamos la especificación asociada a la transformación. Como digo, esto lo veremos, pero para que lo veáis, ¿vale? Tenemos el origen de datos, tenemos cuáles son las transformaciones, le estamos diciendo la ruta, el nombre de la clase, bueno, dónde está el fichero, el nombre de la clase, que es esto que tenemos aquí, hacia cuándo hay que mirar hacia atrás. No voy a entrar en esta parte, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis que también podéis definir el look back hacia atrás. Si veis en la documentación entenderéis por dónde va este tema, cuáles son todas las features asociadas que nosotros hemos sacado a partir de estos datos. Y por último, bueno, pues tendremos el índice de las columnas. Es decir, toda esta documentación más el código se sube a nuestro repositorio. Entonces, cada vez que nos vaya llegando un dataset nuevo,
¿Qué es lo que va a ir haciendo con este dataset nuevo? Va a ir aplicando esas transformaciones y va a ir metiéndolo dentro de nuestro data frame para poder consumirlas. Como hemos visto antes, teníamos el concepto de materialización, es decir, yo cojo mi dato y voy almacenando en ese histórico para hacer el entrenamiento, pero también necesito tener el online, es decir, los datos nuevos que me vayan llegando, según la política que yo defina, tendrán que ir materializándose. Entonces aquí, por ejemplo, de nuevo, también lo veremos en la demo en su momento, en el siguiente vídeo, pues podemos trabajar y vemos cómo se van materializando estas features. En verde tenemos el offline, abajo tenemos el online y vemos que se van actualizando estos datos. ¿Vale? Al final nosotros podemos ir definiendo cómo queremos que sean estas materializaciones, sobre qué tipo de máquinas queremos que se vayan ejecutando, de cuándo a cuándo queremos que lo vayan realizando. Es decir, tenemos bastantes flexibilidades para poder hacer todo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es una visión bastante rápida de todo lo que nos proporciona Azure ML Feature Store a nivel muy teórico. Ahora llega lo bueno, que es la parte de la demo, y lo que vamos a hacer es, vamos a crear una Feature Store desde cero a través de código Python para que veáis cómo se crea y ya en siguientes vídeos empezaremos a trabajar sobre esta Feature Store. Bien, pues empezamos aquí con la parte de la demo. Para empezar, ¿de dónde partimos? Tenemos nuestro grupo de recursos y aquí lo que tengo creado pues es nuestro entorno de Feature Store y los distintos servicios que se crean asociados a él. Son estos, pero perfectamente podrían haber sido otros que tengamos en otro elemento. Yo voy a utilizar estos, bueno, pues que ya me los crea Azure ML directamente y los voy a trabajar con él. Entonces, yo lo que tengo creado es un notebook, ¿vale? Ya tengo mi máquina, una máquina normal y corriente funcionando y lo que vamos a ver es que si esto va funcionando y no tenemos el efecto demo de siempre. ¿Qué es lo que hago? Me cargo las librerías que yo necesito para poder trabajar, en este caso Azure ML Feature Store y Azure AIML para poder conectarme y poder crear este repositorio, este Feature Store, y a partir de aquí ya veis que es esto bastante rápido. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, aquí yo voy a verificar que existe el directorio, ¿vale? Donde yo tengo toda la información por si luego necesitaba hacer cualquier otro tipo de cosas y definir mi directorio base. Y aquí es donde empiezo a trabajar. Yo tengo un ficherito de credenciales para no tenerlas aquí en abierto. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? El nombre de la Feature Store que queremos darle, la región donde queremos que esté, la suscripción donde tiene que estar esta información, el grupo de recursos donde lo vamos a crear y luego están los elementos que quiero que reutilice. No quiero que cree unos nuevos. Si yo no se lo pongo, ¿vale? Me adelanto un poquito. Si yo no le pongo nada, ¿vale? No le pongo ni el Key Vault, ni el Application Insight, ni el Storage Account, ni nada de esto, él me va a crear otros por defecto, porque lo necesita. Es como lo que nos pasa con Azure Machine Learning, que te dice que los necesitas o crea unos nuevos o le pasas tú unos. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál es el tema? Que aquí lo que hay que pasarle es el ID del servicio. No nos vale con pasarle únicamente el nombre, sino que tenemos que pasarle todo el ID que tienen cada uno de estos servicios. ¿Esto cómo lo podemos sacar? ¿Vale? La forma más sencilla que yo he encontrado de poder hacerlo es yo, por ejemplo, me voy aquí al Key Vault, ¿vale? Os pongo un ejemplo. En JSON View, ¿vale? Aquí lo tenéis, este ID, este Resource ID, lo tenéis aquí. Entonces cogéis simplemente estos servicios que tenéis en cada uno de ellos, ¿vale? Estos Resource ID y los vais copiando. Y esto es lo que tenéis que ir pasándole, ¿vale? La suscripción, toda la información. Y con esto es lo que tenéis que pasarle esta información, ¿vale? Ejecutamos, no tiene demasiada complicación. Cogemos toda la parte para poder conectarnos. Vale, bueno, lo teníamos para la otra prueba, pero realmente con el Feature Store sería necesario porque es lo que vamos a iniciar y hacer. Vale, perfecto, esto ya lo tenemos. ¿Qué es lo último que nos queda? Ejecutarlo. Como veis aquí, el Feature Store, ¿qué le pasó? El nombre, la localización, el Key Vault que quiero que utilice, el Application Insight, el Storage Account. Aquí es importante, bueno, voy a ir ejecutándolo para que lo vayamos viendo. Este Storage Account que yo le estoy pasando aquí, por alguna extraña razón no me lo está teniendo en cuenta, ¿vale? Y me crea uno nuevo, ¿vale? Me va a crear un Storage Account nuevo. Entonces, creo que es este, ¿vale?
creando un storage account. Lo otro, si es verdad, el Key Vault, el Application Insight, y si yo le pasara, que no se le he pasado porque no le he creado el Container Registry, sí me lo utilizaría. Pero por alguna extraña razón, con el storage account no me lo crea. ¿Vale? Eso es importante que lo tengáis aquí en cuenta, pero por lo demás me tiene en cuenta todo el resto de los elementos. Entonces, yo por ahora voy a dejar que siga ejecutándose esto, no tardo mucho, pero bueno, tampoco es plan de estar aquí esperando. Entonces, en cuanto esté todo ejecutado, vuelvo. Bien, pues ya ha terminado de ejecutarse, como habéis visto no tardó mucho, 1 minuto 18, y si yo me vuelvo ahora a mi grupo de recursos, ¿vale? Como vemos, ya nos ha creado más cosas. Ese es el Feature Store V1, que es el nombre que yo le he dado, ¿vale? Azure Machine Learning Feature Store. Me ha creado el nuevo Storage Account, lo que os decía, no me ha respetado el que yo le he pasado, me ha creado uno nuevo. Y una Managed Identity para poder gestionarla. Si yo entro aquí dentro de la Feature Store, tenemos aquí todos los elementos y ese es el sitio web al que nos tenemos que conectar. Y aquí es donde tendremos toda la información referente a nuestra Feature Store. A ver si carga. Ahora mismo lo que me dice, bueno, que actualmente no hay ningún conjunto de feature en este Feature Store, ¿vale? Puedes seguir el tutorial. Evidentemente, como lo tenemos vacío, aquí no tenemos nada. Nosotros podemos ya desde aquí actualizar, pero luego ya lo haremos posteriormente, crear un storage de materialización para almacenar las features. Actualmente solo el Blob Container, el ADSL Gen 2, es único soportado para el offline y Redis Cache para el online, que es lo que os decía yo antes en la introducción. Por ahora no tocaremos nada. ¿Qué más tenemos? El nombre, la región, el número de los recursos, la suscripción de donde estamos, la versión de Spark que estamos utilizando, el recurso, el principal ID. Bueno, pues tenemos una serie de elementos, ¿vale? El Offline Materialization Store, aquí tenemos ya toda la información. Si os fijáis del online no tenemos todavía nada, porque evidentemente no hemos hecho nada. Ya iremos poco a poco añadiendo información, primero en el offline y luego iremos haciendo en el online. Aquí en Feature Sets, pues como podéis imaginar, todo vacío. En Entities también todo vacío, ¿vale? Por ahora hemos creado nuestro servicio, nuestro Azure Machine Learning Feature Store, y a partir de aquí, en los siguientes vídeos, es donde empezaremos a trabajar para ir añadiendo nueva información. Pues esto es todo por ahora. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Hemos plantado las bases de Azure Machine Learning Feature Store. Hemos visto cómo hemos creado el servicio. Con CLI perfectamente podéis crearlo exactamente igual. Y bueno, a partir de ahora empezaremos a trabajar, pasaremos a Fabric, nos conectaremos, cogeremos nuestros datos, los procesaremos e iremos viendo cómo vamos creando el resto de cosas. Y sin más nada, pues muchas gracias, espero que como siempre os haya resultado útil y os veo en el siguiente vídeo.